Ya. Entonces, hasta aquí estaremos cumpliendo con la entrada, ¿no? La ventaja que tiene el diagrama de flujo es que es más directo, ¿no? Como no tengo que escribir nada, conociendo yo el significado y para qué me sirve cada flujo, cada elemento, cada gráfico, ya puedo en este caso directamente enfocarme en el algoritmo como tal. Por ejemplo, aquí ya no escribimos la palabra leer dos números y almacenarlos y en A y en B. Directamente se supone que este símbolo significa la lectura por teclado. Muchas palabras se van a leer. ¿Cuántos datos van a leer? Pues cuántas variables hayas definido acá. Si hay dos variables, van a tener que leerse dos valores, un valor para cada variable. Entonces se dan cuenta que con este símbolo se resumen todo. ¿No veo o no? Después de haber leído las variables, nosotros venimos ahora acá y nosotros venimos aquí que tenemos que realizar el proceso, ¿no? Tenemos que sumar A más B y el resultado almacenarlo en series. Entonces, en otras palabras, tengo que hacer el proceso. El símbolo para el proceso es el rectángulo. Aquí también le va a ser el mismo, ¿ya? Aquí claramente dice, miren, dice proceso. Aquí no se le dice proceso, se llama asignación, pero es el proceso. Agarramos este símbolo y le ponemos, obviamente, como tiene que ser ordenado, el proceso no puede ir antes que la lectura. Tiene que ser primeramente la lectura, luego el procedimiento. Entonces hay que darle un orden también aquí, ¿no? El algoritmo también tiene que ser ordenado. Los flujos o los símbolos tienen que ser de forma ordenada. Además de que el diagrama de flujo, jóvenes, se escribe de arriba hacia abajo. También puede escribirse de izquierda a derecha, ¿ya? Pero en nuestro caso lo estamos haciendo de arriba hacia abajo. Ese es el orden que va a tener, ¿no ve? Entonces ahí, pero que no les sorprenda en algún caso ver un diagrama de flujo de izquierda a derecha. También se puede hacer, por ejemplo, ese caso de medicina que les comentaba, que me habían pedido ayuda para hacer un diagrama de flujo, ya había visto que lo han hecho de izquierda a derecha. Entonces, se puede, ¿está permitido? Sí. ¿Ya? Entonces, ahí está. Tenemos el procedimiento. Venimos acá y dentro del programa de FD que estamos usando tenemos tres operaciones o tres operaciones que podemos realizar, ya tres. Pero si necesito más, tranquilamente podemos usar otra asignación también ahí. En este caso no necesitamos otro. Tengo tres disponibles aquí, pero como mi operación, perdón, o mi proceso de este ejercicio es tan básico, solamente voy a usar uno, ¿no veo o no? Entonces voy a colocar aquí. Le ponemos sumar A más B y el resultado almacenarlo en C. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí vas a colocar A más B y ese resultado se va a guardar en C. Sería prácticamente este de acá. Recuerden que esta flecha en diagramas de flujo significa asignación. Es el equivalente al igual. Da lo mismo poner igual. Ya, aquí solamente que en esa flecha significa, es como el igual. Pero en diagramas de flujo se entiende que A más B o el resultado de este cálculo se va a guardar en la variable C. Para eso significa esto, ¿no? Pero el igual sería lo mismo, ¿ya? Entonces, con esto tendríamos el procedimiento. Si ustedes observan, aquí ya no tengo que escribir nada en palabras. Directamente ponemos la ecuación matemática, ¿no? Que suma ambas variables. Obviamente aquí le ponemos A más B. Si le pondríamos aquí otra variable que no sea A más B, digamos A más W, digamos, entonces este sería un error, ¿no? Porque la variable W no estamos utilizando la variable W. La que nosotros hemos leído los datos es A y B. Entonces aquí tendríamos que sumar A más B. Lo único cuidado que hay que tener es trabajar con las variables con las que se han definido. Si colocamos una variable diferente, entonces el programa lo desconoce y te dice, pues, ¿quién es W? No lo conozco porque tú has dicho que vas a leer en A y en B. Yo conozco A y B, pero W no sé quién es. Entonces, en este caso, hay que trabajar con las mismas variables, ¿no? Entonces, este sería prácticamente el procedimiento equivalente a esta parte de aquí. ¿No veo o no? ¿Se entiende esta parte? Sí, ingeniero. Ya. Entonces ya hemos terminado el procedimiento y ahora nos vamos a la salida, ¿no? Algo aquí nos hemos equivocado. Paso 1, como hemos simplificado un paso, hay que reordenar, ¿no? Paso 2 y paso 3, ¿no? Ya bueno. Una vez haber hecho esto, ahora venimos y dice ahí claramente, escribir, el resultado es C. Cuando hablamos de la palabra escribir, nos estamos refiriendo a una salida, ¿no? ¿O no? Vamos a imprimir algo. El símbolo de la salida es este, ¿no? Dice salida por tarjeta o impresora. Hay otros símbolos también. En este caso, el símbolo de la salida, perdón, dentro del programa DFD es este, ¿no ve? Aquí dice salida. Entonces, miren, que no les confunda. Al final aquí dice salida, entonces si es salida, pues se va a imprimir los resultados. ¿Qué diferencia hay entre este símbolo y este otro? Esta es una salida por impresora, pero sigue siendo salida. Inclusive, para mí,
había otro símbolo que era salida por pantalla. Era otro símbolo que se decía, que especificaba que va a ser una salida, pero no por impresora, sino va a ser por la pantalla. Entonces, a nosotros en este caso no nos importaría si va a ser la impresora o la pantalla. Al final de cuentas, es una salida. Yo necesito que se visualice un resultado, sea por la impresora, por la pantalla o por donde sea, por cualquier dispositivo de salida, ¿no ve? En este caso, en el programa DFD es este símbolo, ¿no? Entonces, se dan cuenta que el símbolo es diferente, pero al decir salida, pues ya automáticamente significa que se va a mostrar el resultado, sea en la pantalla o en la impresora, en donde sea, pero se va a mostrar el resultado. Entonces, uso este símbolo de acá, ¿no veo o no? Y aquí directamente, ¿qué pondríamos, jóvenes? Le damos doble clic y ¿qué pondríamos? ¿Qué vamos a mostrar? Así. Directamente pondríamos la El variable resultado. C. El resultado, Sí. pero el resultado lo tenemos en la variable C. No tenemos que hablar ya con Sí, variables sí, sí. nosotros. Le ponemos a aceptar y ya está. Entonces, este sería el algoritmo que sería el equivalente a este otro de acá. Entonces, la ventaja que tiene el programa DFD es que lo podemos ejecutar, ¿no? Si el algoritmo está bien hecho, entonces le podemos poner play ahí. Le vamos a poner play y automáticamente el algoritmo va a iniciar. Aquí está. Inicia aquí y termina acá. Ahora, aquí viene algo interesante. ¿Por qué será que me está mostrando aquí entrada de valores por teclado? Es que el algoritmo empieza aquí y siguiendo esta flecha, esta línea de flujo, viene y se topa con la entrada. Entonces me está diciendo, tienes que colocar valores para A y para B. Entonces, miren, me está pidiendo un valor. Le voy a poner 5. Este valor 5 va a ser el valor para la primera variable que ya es asignado aquí. En otras palabras, A. Le ponemos continuar. Y otra vez me aparece el mismo cuadro de texto, el mismo cuadro de entrada. Me está pidiendo otro valor. Claro, me pide otro valor porque ahora me va a pedir un valor para la variable B. Entonces la variable B va a tener valor, digamos, 10 le voy a poner. Le ponemos continuar y automáticamente él me dice salida, me dice 15, ¿no? Entonces me está diciendo que la suma es 15. Si ustedes observan, solamente se ha visto la entrada y solamente se ha visto la salida. Parecería que esto nunca lo hubiera hecho. Es que esta parte del proceso lo hace internamente. Por eso les había dicho que en C++ pasa lo mismo. Nosotros nunca vemos cómo se está procesando internamente, ¿no? Directamente nosotros tenemos el resultado del proceso. El proceso se hace de forma interna, por eso no se observa. Por eso dentro del esquema general del tratamiento de la información, tenemos al proceso dentro de un recuadro, porque es oculto. En cambio, esto sí se puede observar. Y claramente aquí observamos el resultado de 15. Parecería que el proceso no se ha hecho, porque directamente es como si hubiera saltado de aquí hasta acá. No es que haya saltado. Sí se ha hecho el procedimiento, pero se ha hecho de una forma rápida y de forma interna. No lo hemos visto. Entonces, porque no se ve el proceso, ¿no ve? Entonces tenemos el resultado que es 15, ¿no ve o no? Pero aquí nosotros tenemos lo que llegaría a ser lo siguiente. ¿Qué ha ocurrido? Internamente, ¿qué ha ocurrido? Hemos puesto primero el valor de 5, entonces A vale 5. Hemos puesto el valor de 10, entonces B vale 10. Dentro del proceso, ¿qué hace? Pues reemplaza valores. A vale 5, B vale 10. En otras palabras, aquí va a sumar A más B, pero con sus valores reemplazados sería 5 más 10. Se suma 5 más 10, va a ser 15. Entonces 15 va a ser asignado a la variable C. O dicho de otra forma, C vale 15. ¿No veo o no? Y viene hasta aquí y aquí nos imprime el valor de 15. Entonces, de esa forma se está ejecutando este algoritmo y prácticamente este sería el equivalente a la solución que tenemos en esta parte de acá. Este es el algoritmo escrito y este sería el diagrama de flujo. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, inicio. Y de la misma forma podemos seguir haciendo más ejercicios de este tipo, recordando, pero solamente estamos recordando eso, ya no vamos a ver más. Nuestro objetivo es programar directamente en los lenguajes de programación, ¿no? Lo estoy recortando esto para que lo pongamos en ese documento, aquí está. Y eso lo hemos recordado y aquí vamos a ponerlo más acá abajo. Uy, a ver. Y aquí le vamos a pegar este diagrama de flujo, ¿ya? Otra cosita que me olvidaba, recuerdan ustedes que también hemos avanzado esto, me gustaría que recordemos ya ahora, que las salidas no siempre pueden ser directamente la variable. También podemos nosotros en las salidas colocar en este caso mensajes protocolares, ¿se acuerdan? Hemos hablado sobre los mensajes protocolares. Por ejemplo, en este diagrama de flujo, bueno, en este algoritmo escrito, tenemos un mensaje protocolar. No estamos imprimiendo directamente la variable C, sino que tenemos la palabra, en este caso tenemos el resultado es.
La pregunta es, ¿podremos poner este mensaje también nosotros aquí en la salida para que no se muestre de forma tan seca directamente el valor? Por ejemplo, yo le pongo aquí, digamos, 5, bueno, voy a poner un valor diferente para que vean. 2 y 5. Y me sale 7. Y está bien, me está mostrando directamente 7. Pero, ¿7 qué? ¿Qué está pasando? Sería bueno colocarle un mensaje protocolar indicando que la suma es 7 para que se den cuenta que está sumándose los dos valores que yo les he dado. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos colocar un mensaje protocolar, jóvenes? ¿Se acuerdan en DFD que me puede ayudar? Entre comillas, Ya, entre comillas, pero entre comillas simples o entre comillas dobles. Comillas simples. Ya, en DFD se tiene que hacer el mensaje protocolar entre comillas simples, ¿no? Entonces aquí colocamos comillas simple y le ponemos el mensaje aquí, digamos, la suma es 2 puntos, cerramos la comilla simple, pero ahora para decir que después viene la variable, ¿con qué lo concatenamos? ¿Qué viene después? ¿Quién se acuerda? espacio. Lo separamos con coma, ¿se acuerdan? Hay que ponerle coma ahí. Y le ponemos aceptar. Y ahora hemos puesto un mensaje protocolar. Miren, ahora vamos a poner aquí, digamos, 5 más 9, digamos, ahí está. Y me sale ahora, la suma es 14. Le tenemos que poner la coma siempre ahí para separar que este es el mensaje protocolar y esta es la variable. Si no le pongo la coma, me va a salir un mensaje de error. Miren, vamos a ponerle play aquí. Miren, la suma es, se esperó un operador y me está mostrando que existe un error dentro de este flujo. Entonces, la coma sirve como separador del mensaje protocolar y de la, en este caso, de la variable. Aquí le ponemos coma. Aquí le ponemos aceptar y ya está. Entonces, ahora sí hemos corregido el problema y tenemos un mensajito ahí para poder, en este caso, mostrar en la pantalla no solamente directamente la variable, sino colocamos también un mensaje, digamos 5 más 6, me sale la suma es 11. Entonces, de esa forma hemos mejorado un poquito, ¿no? Recuerden que los mensajes protocolares sirven para mejorar el programa, ¿no? Aunque el mensaje protocolar no es lo importante, ¿no ve? Si nosotros en lugar de colocar este mensaje imprimíamos directamente la variable, eso era suficiente. Al final, nosotros como programadores tenemos que enfocarnos primeramente en la solución real del problema y no así en los mensajes. Los mensajes después se pueden acomodar nomás ya, pero lo que primeramente nos importa es la solución como tal del problema. En este caso, sumar dos números. Me preocupo de sumar los números y tener el resultado correcto más allá del mensaje protocolar, ¿no? Entonces, en este caso, esa sería la solución del problema utilizando un mensaje protocolar. ¿Se entiende? Sí, genial. ¿No ve? Hasta aquí espero que estén recordando. Ah, bueno, esto no. Lo voy a capturar también esto y lo voy a volver a colocar para compartirse el documento, ¿no? Entonces aquí en Paint lo vamos a colocar y esto lo voy a recortar para también, en este caso, ponerlo en su documento. Ya me vengo aquí, hasta aquí le voy a recortar. Ahí está, ¿no? Lo ponemos, no guardar, listo. Venimos aquí y ahora ahí está. Entonces, después de esto hemos dicho que vamos, lo que hemos hecho nosotros después de esto era lo que son la aplicación de los lenguajes de programación. ¿No veo o no? Hasta aquí no hemos programado nada. El algoritmo escrito y el diagrama de flujo no es, en este caso, son algoritmos, soluciones, pero de papel, por así decirlo, ¿ya? No hemos resuelto todavía utilizando la computadora. Nosotros como carrera de informática, pues prácticamente damos solución a los problemas utilizando como herramienta en este caso, una computadora, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que hacer un algoritmo, tenemos que ser capaces de transportar este algoritmo y hacer que en lugar de hacer un algoritmo gráfico o escrito, hacer que le diga yo a la máquina, le dé las instrucciones a la máquina para que él haga esta suma internamente dentro de la computadora. Entonces, para esto habíamos dicho nosotros que tenemos que tener la posibilidad de comunicarnos con la computadora. Y se llaman lenguajes de programación porque sabemos muy bien que la computadora tiene un lenguaje, habla un lenguaje, entiende un lenguaje. En ese caso, ¿no? ¿Quién me puede decir cuál es el lenguaje que entiende la computadora? ¿Entenderá español? ¿Entenderá inglés? ¿Francés?
Ya, su compañero nos dio la solución. La máquina solamente entiende ceros y unos, ¿no ve? Lenguaje binario, ¿no ve? Lenguaje de la máquina, vamos a poner, ¿no? Lenguaje de la máquina. Y recuerden que la computadora solamente habla ceros y unos, ¿no? Entonces, mira, es un sistema de código en binario, va. Entonces, la computadora solamente habla ceros y unos. Por lo tanto, en este caso, para poder programar a la computadora, programar simplemente, jóvenes, programar simplemente es dar las instrucciones a la máquina para que la máquina lo interprete y lo ejecute. ¿Ya? Las computadoras no tienen vida, son una máquina. Entonces, para que la máquina haga algo, tiene que existir alguien que le diga qué tiene que hacer. En otras palabras, darle las instrucciones. ¿Qué son los programadores? Los programadores son aquellas personas capacitadas de poderle dar esas instrucciones a la máquina. No es cualquier persona le puede dar esas instrucciones ya. Entonces, como la máquina habla solamente ceros y unos, entonces nos vemos obligados los programadores de, en este caso, poder comunicarme con la computadora y darle las instrucciones en su lenguaje. En otras palabras, darle las instrucciones en ceros y unos. Hace mucho tiempo se hacía aquello, ¿no? Se utilizaban lenguajes de muy bajo nivel, donde no eran tan bajos como usar ceros y unos, pero se trabajaba en un lenguaje al nivel de la máquina, ¿ya? Era muy complicado en ese caso poderse comunicar. No existían muchos programadores porque prácticamente era complicado darle instrucciones a la máquina en el lenguaje binario, ¿ya? Entonces, con el pasar del tiempo, tenían como tarea en programación, ¿no se acuerdan? Los lenguajes de programación han evolucionado. Hay una evolución grande de los lenguajes de programación. Inclusive, hay varios lenguajes que en esa época han existido y con el tiempo ya han desaparecido, ya no se usan. Entonces, los lenguajes de programación han atravesado por una etapa de evolución. Los primeros lenguajes de programación que aparecieron eran lenguajes de programación a bajo nivel. En otras palabras, que para poder programarlos tenías que tú comunicarte con la máquina al nivel de ceros y unos, porque era lo que entendía la máquina. Al ser una forma muy complicada de programar, los lenguajes de programación han ido evolucionando. Han dicho, los científicos, los informáticos de esa época han dicho, no es muy complicado poder crear programas a este nivel de la máquina, a comunicarnos con la máquina o darle las instrucciones a la máquina en ceros y unos. Necesitamos crear una forma más fácil de que nosotros nos comuniquemos con la máquina. Entonces aparecen los lenguajes de alto nivel, ¿no ve? Dentro de los lenguajes de alto nivel está CS++, Java, bueno, hay muchos lenguajes más que podemos nosotros mencionar. En estos lenguajes de alto nivel, como los que hemos mencionado, son lenguajes que ya no se programan en ceros y unos, sino que han logrado colocar palabras en inglés, obviamente, para que ya directamente podamos crear las instrucciones, para que ya no sea tan complicado programar. En otras palabras, ya ahora haya muchas más personas que puedan dar instrucciones a la máquina y poder así evolucionar como seres humanos, ¿no? Y poder crear muchos más programas. Entonces, en ese aspecto, jóvenes, aparecen esos lenguajes de programación, que lo que ocurre es poder crear un programa un programa utilizando palabras tan comunes como int, float, function, void, porque void significa vacío, function significa función, ¿no ve? Entonces, ya usamos palabras que en este caso son palabras reservadas de los lenguajes, pero que son ya son más semejantes al habla humana, ¿ya? Entonces voy a colocar aquí una grafiquita que resume todo. Aquí vamos a poner digamos, un programador, ¿ya? Un programador. Venimos acá, aquí viene algo muy importante y aquí vamos a ver dos aspectos muy, muy importantes. Voy a venirme acá, vamos a venirnos acá, digamos que este programador, lo voy a poner copiar imagen, me lo voy a copiar aquí. Entonces, los programadores actualmente, entonces, para crear los programas, ellos lo que utilizan son los lenguajes de programación, ¿no veo o no? En este caso, aquí el programador usa, aquí vamos a poner un lenguaje de programación. A ver, vamos a poner aquí una flechita, ¿ya? Aquí insertar una forma. Venimos acá y entonces los programamos para poder dar las instrucciones
a la computadora para dar las instrucciones a una computadora. Aquí vamos a buscar computadora, ¿ya? Tendría que usar, en este caso tendría que usar el lenguaje binario. Recordemos que la máquina solamente habrá ceros y unos. ¿No? Vamos a tratar de acomodar esta grafiquita, ¿ya? Venimos aquí y es dar las instrucciones. A la computadora tendría que usar, y recordemos que la máquina solamente habla binario. Cuando hablamos del binario hablamos de ceros y unos. No me voy a copiar esto. Copiar imagen y la vamos a pegar también aquí, ¿ya? Ahí no se ha copiado. Ahí está, ¿no? Y lo vamos a acomodar. Y la computadora solamente habla ceros y... Uy, ceros y unos. Aquí la vamos a acomodar. ¿Dónde está? Ahí sí, a ver. La computadora solamente habla ceros y unos. Entonces, pero actualmente la única forma de comunicarse antes era a través del lenguaje de la máquina, al nivel, al lenguaje de muy bajo nivel, ¿no? A ceros y unos. Pero actualmente ya no existe ese procedimiento. Actualmente, para dar las instrucciones, en este caso, usan, en este caso, los lenguajes de alto nivel, como C++. Aquí podemos poner lenguajes de alto nivel. Van a ver que va a encontrar a varios, ¿no? Lenguajes de alto nivel. Aquí tenemos, por ejemplo, mira, todos son Java, bueno, ¿no es? Java, JavaScript, Python, Ruby, PRL, bueno. Aquí le pondremos solamente a unos, ya, algunos nada más. Donde está, aquí se puede tener un gráfico, miren, dice, lenguaje de la máquina, a muy bajo nivel, programa ceros y unos. Y a alto nivel ya usa, en este caso, un intérprete, ¿no? Ya vamos a hablar, en este caso es el compilador, ¿ya? Aquí le pondremos lenguajes de alto nivel, C++ nomás le pondremos, ¿ya? C++ para que me encuentre solamente a ese, ¿ya? Aquí está, esta me voy a copiar, ¿ya? Este grafiquito, copiamos, ahí está. ¿Qué ocurre ahora? ¿Cómo funciona el procedimiento ahora? Y es importante que ustedes se sepan, por favor, me estarán atendiendo. Esto por más que parezca teoría, es muy importante que ustedes se den cuenta qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces tenemos el lenguaje. Entonces, ahora, actualmente, los programadores dan las instrucciones a la máquina siguiendo este procedimiento, ¿ya? Lo que pasa es, en este caso, usan un lenguaje de alto nivel. En este caso puede ser C++, puede ser Java y demás. No importa, ¿no? Puede ser cualquiera de esos lenguajes de alto nivel, ¿ya? Y después, los lenguajes de alto nivel, se llaman lenguajes de alto nivel porque ya no se programa a nivel de la máquina. En los lenguajes de alto nivel incorporan palabras reservadas, no muy semejantes, sino que son similares al habla humana, ¿ya? Por ejemplo, aquí, vamos a subir esta gráfica aquí, esto vamos a hacer más pequeño, ¿ver? No sé si sube, ya. Vamos a colocar, usan palabras como void, usan palabras como int, se usa una palabra como, digamos, como sqrt, usan palabras como function y ya. Entonces, los lenguajes de alto nivel han logrado, en este caso, y coma, etcétera, han logrado meter dentro de su sintaxis del lenguaje palabras que son, en este caso, parecidas al habla humana, ¿ya? Void significa vacío, función, int, entero. SQRT viene de la raíz cuadrada. Entonces, hay varias palabras reservadas que han logrado meter para que sea más fácil la programación, ¿ya? Para que sea mucho más fácil la programación. Pero lamentablemente, en este caso, no puede ocurrir esto. Ya les había explicado a ustedes en ese momento de que directamente de un lenguaje de programación que la máquina puede interpretar esto, no ocurre esto. Porque la máquina no entiende void, la máquina no entiende int, la máquina no entiende sqrt, no entiende nada de estas palabras. ¿La máquina qué entiende, jóvenes? ¿Qué entiende la máquina? Ceros y unos. El Solo código ceros y binario. unos, pues ese es el lenguaje de la máquina, solo ceros y unos. Entonces, ¿cómo han logrado hacer de que la máquina entienda estas palabras reservadas? ¿Cómo han logrado de que la máquina pueda
pueda entender las instrucciones de los programadores con los lenguajes de alto nivel. A ver, les pongo un ejemplo de la vida real y con esto se van a dar cuenta. ¿Qué pasaría si, digamos que yo hablo español y, digamos, no sé, a ver, una de sus compañeras, su compañera Emily Flores, a ver, su compañera Emily Flores viene del extranjero y ella solamente habla inglés. Si ella solamente habla inglés y entiende inglés y yo solamente hablo español y entiendo el español, ¿será que vamos a poder comunicarnos, sí o no? No, 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 porque no, ingeniero. hablamos lenguajes diferentes. Aquí está ocurriendo lo mismo. El programador está dando las instrucciones en el lenguaje C++, que tiene sus propias sintaxis. Pero la máquina no entiende esta sintaxis, la máquina entiende seducción, por lo tanto, no existe comunicación, porque están hablando dos lenguajes diferentes, lo mismo que ocurre en el caso de mí con Emily. ¿No veo o no? ¿Qué solución? ¿Qué podríamos hacer en la vida real? Si yo quiero comunicarme con Emily, quiero darle alguna instrucción, digamos, quiero que, digamos, no sé, quiero que ella, digamos, haga algún diseño, pero quiero darle alguna instrucción. ¿Qué solución podría haber para que ella entienda mis instrucciones? ¿Qué haría? traducción, traductores. Ya, podríamos contratar un traductor. Podríamos contratar un traductor para que, un traductor que conozca ambos lenguajes, por lo tanto, conocería el español y también el inglés, para que nos haga la tarea de transcribir. En ese caso, de transcribir o de traducir, sería la palabra correcta, las instrucciones que yo le dé en español, la va a traducir a inglés para que después él le diga a Emily que lo que tiene que hacer en su lenguaje. Y de esta forma, con el traductor, ¿podríamos comunicarnos, sí o no? Sí. Ya lograríamos comunicarnos. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Los lenguajes de alto nivel, si bien han logrado incorporar palabras reservadas que son más parecidas al habla humana, y evidentemente se ha hecho mucho más fácil la programación, pero directamente la máquina no entiende esto. Los programas creados en C++ no le entiende la máquina. Por lo tanto, aquí tiene que ocurrir, para que lo entienda, tiene que ocurrir un proceso, en este caso, de traducción, que dentro de la programación se llama, en este caso, tiene que haber Compilación. claro, tiene que haber un compilador. Tiene que haber un compilador, ¿ya? En este caso, el compilador lo que va a hacer es darse la tarea, en este caso, de traducir. Aquí vamos a ponerlo, ¿ya? En este caso, de convertir, ¿ya? El compilador, vamos a copiar imágenes. El compilador es el que juega el rol, en este caso, el rol bien importante de convertir, en este caso, todo el lenguaje escrito en C++. ¿A qué lo va a convertir, jóvenes? Ceros y unos. A ceros y unos lo va a convertir al lenguaje de la máquina. ¿Pero para qué lo va a convertir? Para que ahora la máquina entienda las instrucciones que en este caso le está dando el programador. Y una vez que la máquina entienda qué instrucciones le da el programador, por lo tanto, él ejecuta y logra, en este caso, logra ejecutar todas las instrucciones. Este es el procedimiento que siguen. Bueno, esta es la base. Esta es la base que siguen los lenguajes de alto nivel. Java, por ejemplo, ya no sigue esta estructura, pero o sea, esta es la base con la que se ha empezado para que los lenguajes de alto nivel tengan realce. A partir de esta estructura han ido evolucionando, han ido cambiando. Por ejemplo, Java, para que sea multiplataforma y pueda ejecutar la máquina, en este caso, los programas, usa algo que se llama, en este caso, la Virtual Machine, Java Virtual Machine se llama, ¿no? ¿No? Entonces, habría que entender, pero no importa eso. ¿Ya? Después vamos a entender, por ejemplo, en este caso, C# también usa, ¿no? Como su máquina, un equivalente a la máquina virtual de Java. Pero les voy a explicar en otro momento aquel. Pero básicamente, la idea básica, la idea esencial que ha hecho que los lenguajes de programación de alto nivel, en este caso que hasta ahora siguen utilizándose, tomen vida y de que la programación se haga más fácil, es gracias a aquello. El programador da las instrucciones mediante un lenguaje de alto nivel, puede ser Java, C++, lo que sea, ¿no? Las instrucciones que va a dar van a ser súper sencillas. Se va a utilizar palabras reservadas que son más fáciles para entender para el ser humano. Y además de que son palabras que están en inglés, como void, function, que void significa vacío, function significa función. Obviamente son lenguajes en inglés, ¿no? El inglés que es considerado, en este caso, el lenguaje
bueno, en este caso el idioma más universal que tenemos que conocer todos, ¿no ve? Ahí está. Como la máquina no entiende esto, se hace un proceso de compilación para que la máquina entienda. En este caso, se compila en este caso se compila el programa y el compilador lo que hace es convertir el programa al lenguaje de la máquina para que la máquina entienda las instrucciones del programador y pueda ejecutarlas. Básicamente, esa es la idea esencial que siguen los lenguajes de alto nivel para poder ejecutarse. A partir de aquí han ido evolucionando. Cada lenguaje ha ido evolucionando su estructura. Como les digo, Java, por ejemplo, algún momento os voy a mostrar, Java, por ejemplo, no usa ya el proceso de compilación. Java ya no compila nada, sino que lo que Java hace es convertir su lenguaje a un equivalente OBJ que contiene el código que interpreta algo que ellos crearon que se llama Java Virtual Machine, ¿ya? Les voy a explicar en su momento aquello, pero esta es la base elemental. ¿Qué ocurre cuando los lenguajes, en este caso, quieran hacer que la máquina entienda sus instrucciones? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Inge. A Sí, partir de aquí, ingeniero. a partir de aquí, jóvenes, tienen que ser muy buenos en darse cuenta dos cositas, ¿ya? Dos cositas. Y aquí me voy a ir a la siguiente hoja. A ver, no sé si puedo saltarme aquí. A ver, insertar hoja en blanco. Aquí está. A ver, ahora a partir de aquí ustedes tienen que entenderme dos cosas, ¿ya? Lenguajes compilados o programas. Uy. Compilados y programas interpretados, ¿ya? A ver, a partir de aquí, esas dos cosas es muy importante que lo entiendan, por favor, ¿ya? Entonces, a partir de esto, hay dos tipos de programas. Hay programas que se compilan y hay programas que no necesitan, en este caso, compilarse. O programas, o también le ponemos aquí, lenguajes también le llaman. Lenguajes compilados y en este caso programas o lenguajes interpretados, ¿ya? Entonces, a partir de aquí es importante darnos cuenta de la diferencia entre estos dos, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿saben por qué en este caso? A ver, aquí se van a dar cuenta ustedes, ¿ya? Entonces, hay lenguajes de programación que necesariamente tienen que compilarse, como el caso de C++, por ejemplo. Java también se compila, pero ya no se compila un lenguaje de la máquina directamente, sino que ellos tienen su propia máquina virtual. Lo voy a explicar, pero son lenguajes compilados también, porque tienen que compilarse para después crear un ejecutable, ¿ya? Pero hay lenguajes que no necesitan compilarse y son directamente llamados lenguajes interpretados, ¿ya? A ver, les voy a poner aquí un ejemplo. Dentro de los lenguajes compilados, jóvenes, tenemos a C++, ¿ya? C++ es un lenguaje compilado, ¿ya? Que se necesita compilarse. ¿Ya? Lenguaje que necesita compilarse, ¿ya? Necesita compilarse para crear el ejecutable, para crear su resultado final, ¿ya? Después, ¿se han dado cuenta ustedes de cuando nosotros programábamos en C++, si no compilábamos, no podíamos ver cómo la máquina ejecutaba las instrucciones? Necesariamente teníamos que compilar, ¿se acuerdan, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, C++ es un lenguaje compilado, ¿ya? Pero hay lenguajes que no necesitan compilarse, ¿ya? Como el caso de HTML, por ejemplo, ¿ya? Y aquí viene lo interesante, HTML y CSS, que usted ya lo hemos visto. HTML y CSS, la pregunta es, ¿se necesitaban compilar, sí o no? No, ingeniero. Entonces, a ver, si ustedes se ponen a pensar aquí, HTML y CSS, ¿son lenguajes compilados o interpretados? Interpretados. ¿Quién lo interpretaba? ¿O quién lo interpreta? ¿Quién interpreta el código HTML y CSS? El Visual Studio. No. Visual Studio Code solamente es para escribir el código. El navegador. El navegador. Navegador. El navegador es el que se encarga de interpretar el código HTML y CSS y mostrarte el resultado. Pero se dan cuenta, entonces, HTML y CSS son, en este caso, no necesitan compilarse, no necesitan compilarse. No, no necesitan convertirse al lenguaje de la máquina, no necesitan compilarse. Y son
y solamente son interpretados, ¿ya? Por eso viene la diferencia, jóvenes. Inclusive, ¿se han dado cuenta ustedes que si en HTML cometes un error, digamos que una etiqueta no lo cierras, al final el navegador lo sigue interpretando? Pero si en C++ te equivocas en una simple coma, ¿será que se puede ejecutar o no se puede ejecutar el programa? No se ejecuta. No se ejecuta porque es estricto. Te dice, si quieres compilar, al momento de traducir algo, al momento de transportar el lenguaje, bueno, en las instrucciones que están más a la máquina, tiene que estar correctamente escrito y respetando al 100% la sintaxis del lenguaje. Entonces no se puede en ese caso así nomás ejecutar. Un mínimo error no te permite porque son lenguajes que trabajan con memoria, trabajan con variables, trabajan con sentencias, trabajan con muchas cosas. En cambio, estos lenguajes como HTML y CSS no necesitan compilarse. Al final, si cometes un error mínimo, como no se compila, entonces automáticamente sigues teniendo un resultado porque al final son interpretados. Se interpreta ya. Entonces, obviamente, el navegador interpretará a través de una forma errónea, pero al final no es que te bloquee. Como no se está compilando nada, entonces solamente son lenguajes interpretados. Por lo tanto, esta es la diferencia entre los lenguajes compilados y los lenguajes que son interpretados como HTML y CSS. Por eso se dice que HTML no es un lenguaje de programación, porque como no trabaja con variables, no trabaja con sentencias, además de que ni se compila ni nada, son lenguajes netamente interpretados. Por eso son más fáciles de realizar. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya, mismo link se conectan, por favor, para hacer ahora el ejercicio en C++, ya rapidito.